Hola, soy Clara Riveros y esto es de Ida y Vuelta. De Ida y Vuelta es un espacio dedicado al análisis político donde nos proponemos debatir, comentar y reflexionar diferentes temas de interés global y regional. De Ida y Vuelta es un espacio producido por el Grano Press de Fundamedios. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Cuba sin Fidel, de Cuba con Fidel, del año 62 de la Revolución. Para eso tenemos invitados en Buenos Aires y en Ciudad de México que nos estarán aproximando sus miradas sobre la actualidad de este país. Quiero ir al sur del continente para saludar al embajador Fernando Petrella. Él es abogado y diplomático, ha sido vicecanciller y embajador argentino en diferentes países, también ante la Organización de las Naciones Unidas y ante la Organización de Estados Americanos. Bienvenido, embajador, buenas tardes. Buenas tardes, Clara, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, embajador. Pues también en Buenos Aires quiero saludar a Gabriel Salvia, él es director general de CADAL, una organización que promueve los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional. CADAL dedica gran parte de su trabajo a la lucha por los derechos humanos y las libertades en Cuba. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Vamos al norte del continente para saludar a Rubén Cortés. Él es un escritor cubano, periodista y analista político, autor de Cuba sin ti, Memorias del Olvido y también de Los Nómadas de la Noche. Bienvenido, Rubén, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Clara, agradecido, gracias. Y vamos a Ciudad de México para saludar a Julio Patán, escritor mexicano, autor, entre otros, de Cuba sin Fidel. Julio es periodista en El Heraldo de México y en Noticieros Televisa. Julio, bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente. Hola, Clara, qué gusto verte. Hola a todos, ¿cómo están? Socio querido, qué gusto saludarte, mucho sin verte. Muchas gracias por acompañarnos, Julio. Pues vamos a empezar y me voy a quedar contigo para ir a nuestro primer segmento, unos minutos antes de que te vayas a tu noticiero. Pero antes, pues quiero dar una información para nuestras audiencias. Recordemos que Fidel Castro falleció el 25 de noviembre de 2016 a las 10:29 de la noche. La noticia del fallecimiento pues impactó al mundo y quizá las reacciones tras su muerte también causaron asombro. Mensajes de jefes de Estado de todo el mundo exaltaban la valentía del recién fallecido. El periodista Andrés Oppenheimer, sin embargo, cuestionó esta falta de memoria y dijo que Castro fue todo menos un valiente, y explica por qué no lo fue. Entre las muchas razones no lo fue porque impidió que su gente pues pudiera ejercer sus derechos básicos y condenó a la isla a la miseria, dice Oppenheimer. Fidel Castro no permitió las libertades de prensa, reunión y otras, tampoco permitió la existencia de ningún partido político independiente. Según la constitución de la era revolucionaria, pues solo el Partido Comunista que Fidel Castro presidió durante décadas está permitido en la isla. Así las cosas, Fidel Castro no permitió elecciones libres desde que asumió el poder en 1959 y han transcurrido 6 décadas desde entonces, sin elecciones competitivas en Cuba. Fidel Castro tampoco permitió a las instituciones financieras internacionales monitorear o verificar las estadísticas económicas del país, ni a las organizaciones internacionales de derechos humanos llevar a cabo investigaciones in situ sobre los abusos contra los derechos humanos. Cuba tiene un récord lamentable en materia de represión, ejecuciones masivas y encarcelamientos y exilios. La represión incluso se habría intensificado tras la normalización de las relaciones con los Estados Unidos en 2014. Concluye Andrés Oppenheimer que los líderes valientes son aquellos que tienen el valor de competir con otros en elecciones libres y que la muerte de Castro tendría que ser un recordatorio de que no hay tal cosa como un dictador bueno. Ya se trate de un autócrata derechista como Augusto Pinochet o de un izquierdista como Castro, todos los dictadores son malos y en el fondo cobardes. Julio, tú te fuiste a Cuba tras la muerte de Fidel Castro y yo quiero que nos cuentes pues qué te encontraste y qué fue lo que escribiste en esta, entiendo que es una crónica y publicaste en un libro que se llama Cuba sin Fidel. Sí, hola Clara, nuevamente. Pues sí, mira, murió Fidel Castro, yo estaba justamente trabajando en mi noticiero, como todos los días. Llegó la noticia, propiamente yo ya estaba en el segundo Martini, porque fue en viernes que llegó la noticia. Me regresé a Televisa e hicimos una transmisión larguísima hasta las 4 y pico de la mañana, más o menos, a partir de nada. Y esto ya me parece revelador. Es decir, teníamos digámoslo así, el comunicado oficial a cargo de Raúl Castro, se había informado de la muerte de
de su hermano, y nada más. Hicimos algún enlace a La Habana y lo que se veía era calles absolutamente vacías, alguno a Miami y lo que se veía era calles absolutamente llenas y festivas, y por lo demás, lo que pudimos hacer fue recabar testimonios, opiniones y etcétera de diplomáticos, analistas, historiadores, exiliados, etcétera, etcétera, ¿no? Algún funcionario cubano por ahí. Bueno, lo comento porque a final de cuentas estábamos frente a un régimen bastante hermético, es decir, no es Corea del Norte ni mucho menos, Cuba es un país por el que transita mucha gente, pero también es un país que tiene muchos misterios, como es propio de los países que estuvieron, digamos, bajo el paraguas soviético, ¿no? Y que aprendieron tanto de los soviéticos. Así que decidí que, así en el desvelo y con los 2 martinis arriba y demás, decidí que era un buen momento para irse a Cuba, perdón que cuente mi historia personal, pero me parece que es relevante para el caso, fundamentalmente porque yo también, digamos, tengo un ADN que viene de allá. Yo vengo de una familia o de 2 ramas familiares de exiliados españoles, gente más bien de izquierda, en algunos casos muy de izquierda, incluso con simpatías soviéticas. Mi tía, por ejemplo, la hermana de mi padre, fue niña de Moscú, llegó escaldadísima, pero fue niña de Moscú. Yo venía de ahí y me sorprendió siempre cómo perduraba, incluso en mi familia, que ya era bastante crítica, que había conocido el espanto soviético de, digamos, de primera mano y etcétera, siempre me sorprendió la perdurabilidad del mito de la Revolución Cubana, o yo diría, tal vez con más precisión, el mito del gobierno castrista, porque no son necesariamente lo mismo una cosa y otra, ¿no? Incluso mi madre, que terminó por ser una mujer claramente de orden liberal, digamos, y muy crítica con el presidente López Obrador hoy en día, no digamos con la Venezuela de Chávez, incluso ella se tardó en liberarse de esa seducción que tenía el régimen castrista, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba era ver a bote pronto qué es lo que pasaba con Cuba cuando después de tantas décadas ya no estaba esa figura que lo abarcaba todo, ¿no? Lo propio de este tipo de regímenes y de este tipo de gobernantes providenciales, digamos, es que entran a todas las esferas de la vida, ¿sí? Es decir, determinan el sistema de salud, determinan la política energética, determinan la política exterior, llevan la guerra en Angola a distancia, como lo intentó hacer Fidel Castro en algún momento, regañan al dentista y le explican cómo tiene que hacerle un puente, ¿sí me explicó? Y al mismo tiempo se meten a tu casa, están en la televisión, para los que tienen televisión, está en la radio, ¿sí? Está allá coronando los desfiles a los que tienes que ir probablemente de manera obligatoria, ¿no? O más te vale. Están en todas partes. Entonces, ¿qué pasa con un régimen de ese tipo cuando de pronto se crea un vacío de esa naturaleza, un vacío tan abrumador? Hay una novela de un buen amigo, Alberto Barrera, que es un notable escritor venezolano, Patria o Muerte, que habla de el momento en que muere Hugo Chávez y lo que retrata a través de varios personajes es ese vacío. Bueno, me interesaba ver ese vacío, ¿sí? Y lo que nos decía ese vacío de las décadas anteriores. Entonces el libro es una crónica de esos días y al mismo tiempo seguí el consejo de otro buen amigo, un conocido intelectual mexicano, que es Héctor Aguilar Camín, y lo que traté de hacer fue, en sus palabras, cuentas, explicas. Es decir, iba contando las cosas que me pasaban en la cotidianidad, en el día a día, en esa Cuba sin Fidel, y al mismo tiempo trataba de remontarme al pasado y explicar de dónde venía esa cotidianidad, ¿no? Entonces, es un libro que tiene momentos sobre la medicina pública en Cuba, por ejemplo, y momentos kafkianos, ¿no? El tráfico de DIUs, de dispositivos intrauterinos, literalmente, usados, por supuesto. Hablo de cómo son los restaurantes ahora, de cómo se hacen negocios en Cuba, básicamente en torno a las jerarquías militares y a la familia Castro, de todo lo que ha estado prohibido, ¿sí? Es un poco así el libro, es un libro de 100 y pico páginas, mi querido amigo Rubén, que está aquí con nosotros, lo conoce tal vez mejor que nadie, y es, en resumen, una especie de recapitulación de mi proceso de desencanto, ¿no? Yo, como les digo, vengo de eso,
familiarmente. Vengo de ahí, me crié en una escuela de exiliados españoles donde soportábamos la pesadilla de la nueva trova cubana y pensábamos que era fantástico y etcétera. Vengo de una facultad de izquierdas, como es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Vengo de ese mundo, ¿no? Y repito, de una familia de exiliados españoles. Entonces, me interesaba, en cierto sentido, digamos, confrontarme también con mi propia formación, ¿no? Y creo que ese es el punto. Cuba, la Cuba de hoy, ese país tan pequeño, físicamente tan pequeño, lo que sí ha logrado, y esto hay que atribuírselo a Fidel Castro, es volverse parte de nuestra educación sentimental, casi voy a decir, ¿no? Bueno, eso es muy poderoso, ¿sí? Creo que la excepcionalidad cubana tiene que ver con eso, con la capacidad de seducción tan extendida del régimen, una capacidad de seducción que todavía no pierde, hay que decirlo. Me envió hace un par de días un notable autor cubano, Armando Chaguacera, Chagua, un artículo que publicó en La Razón sobre eso, sobre la capacidad que tiene, sobre la prolongada impunidad en términos de imagen del régimen de los hermanos Castro, digámoslo así. Eso sigue, ¿no? Entonces, en esa medida, además creo que inventaron muchas cosas en términos de regímenes autoritarios y de apropiación del poder y de conservación del poder. Pregúntenle a los venezolanos si no. Entonces, creo que en ese sentido, pues, mi mínima aportación en ese libro puede tener cierta vigencia, ¿no? Es algo que sigue vivo, esa Cuba sigue viva, digámoslo así. Gracias, Julio. ¿Y cómo es la Cuba actual, considerando pues en un mes va a ser 4 años de la muerte de Fidel Castro? ¿Tú crees que ha habido algún cambio interesante que quisieras destacar? ¿Cómo es la realidad? Mira, no he vuelto a Cuba desde ese día, pero bueno, desde esa etapa, sigo lo que pasa en Cuba a distancia, digamos. No da la impresión de que haya cambiado mucho, ¿no? Sigue siendo un país totalmente dependiente del exterior, siempre ha dependido de alguien, ¿no? Fue en gran medida mantenida por los soviéticos y por aquel bloque. Dependió y depende todavía del petróleo venezolano de una manera terrible, y creo que eso no ha cambiado, ¿no? Pues no tiene, digamos, una estructura productiva muy sólida que digamos. Y sabemos que la represión, el control de mano dura sobre la población, no se va, tiene subidas y bajadas, como en todas partes, pero hace unos pocos días vimos cómo volvieron a desatar un proceso represivo sobre voces disidentes dentro de la isla, ¿no? Entonces, por supuesto que cambia, ¿no? Todos los países cambian, incluso los países más monolíticos, por decirlo así, pero no creo que en lo esencial, digamos. Es una muestra de la perdurabilidad de ese tipo de regímenes, ¿eh? Debería ser un aviso, me parece. Quiero preguntarte, porque hace unos meses en México hubo una polémica en relación con las misiones cubanas, las misiones de médicos cubanos, y me gustaría que nos cuentes un poquito qué pasó con eso, porque es la bandera de Cuba en el exterior, sí, pero también genera mucha polémica. Pues mira, le pagamos $6 millones a un contingente de profesionales de la salud cubanos para que vinieran a ayudarnos con el tema de la pandemia, ¿no? La polémica tiene que ver con varias cosas. La primera es que el régimen de Andrés Manuel López Obrador, que hoy nos gobierna, por mucho que lo niegue, pues resquebrajó el de por sí precario sistema de salud pública mexicano, con base en pues, manotazos en la mesa presupuestales, sobre todo, ¿no? Desmanteló un esquema de salud, el famoso Seguro Popular, que básicamente funcionaba a partir de una suerte de convivencia feliz entre el Estado y la medicina privada, ¿no? Había un acuerdo de Estado, digámoslo así. Es un esquema de salud deficiente, pero probablemente el que mejor ha funcionado en México desde siempre, en términos de salud pública. Lo destruyó, creó un sistema centralizado que tiene algunas cosas, tiene algunos vasos comunicantes con el cubano, a propósito, un sistema centralizado en el Estado,
en el gobierno, en lo público, digámoslo así, y fue un desastre, ¿no? Fue un desastre en términos de desabasto de medicamentos, de recorte de personal y etcétera. Bueno, después de eso se nos viene encima la pandemia, el coronavirus, y empiezan los rumores de que el régimen de Andrés Manuel López Obrador va a traer a lo que muchos ven como la punta de lanza, digámoslo así, la pica en Flandes del régimen cubano en otros países, que es estos contingentes médicos, digámoslo así, ¿no? No sabemos tanto de ellos, en realidad. Es posible que Rubén tenga más información. La medicina pública cubana, ese es un tema muy complicado, pero si hablamos de actualización, y lo que necesitas cuando enfrentas a un virus tan raro es médicos muy actualizados en términos de manejo de equipo, de información, etcétera. En términos de actualización, es muy deficitaria ya. Y estos contingentes cuestan bastante dinero, y eso es lo que hay que recordar. Insisto, nos costó $6 millones traer a estos médicos. Es curioso, ¿no? Porque el régimen cubano lo vende como un acto de solidaridad y en realidad es una fuente de ingresos muy importante para el régimen cubano. Lo cierto es que estos contingentes sí muchas veces llegan a sitios donde los médicos locales no pueden e incluso no quieren llegar. Eso sí es verdad, ¿no? Aquí no se sabe muy bien qué vinieron a hacer. Vinieron a dar una asesoría que, según casi cualquier profesional que tú escuches, no necesitaban los médicos mexicanos. Tenemos un sistema de salud muy deficiente, pero tenemos médicos sumamente capacitados, digamos. Se mantuvieron en un extraño silencio aquí y se fueron como llegaron, ¿no? Lo que pasa es que también sabemos que estos contingentes suelen traer gente que no se dedica a la medicina, sino a la vigilancia y la infiltración, ¿no? Eso, digamos, es una especie de, casi voy a decir, del lugar común, ¿no? Entonces, la angustia que generó en amplios sectores de la población en México tiene que ver con eso, con que a un régimen que tiene tintes muy autoritarios, como es el de Andrés Manuel López Obrador, y muchos reflejos estatistas, y muchos vasos comunicantes con los populismos, vamos a llamarlos así, ¿no? Los populismos de izquierda actuales. Bueno, pues esta llegada de médicos cubanos escaldó muchísimo. Insisto, no sabemos qué hicieron aquí, no tenemos ninguna certeza de que hayan sido de alguna utilidad. No conozco el testimonio de nadie que trabaje en un hospital que haya dicho gracias por venir, camaradas cubanos. Y no sabemos qué semillas ideológicas sembraron, si es que las sembraron tampoco, ¿no? También tenemos un régimen que tira mucho dinero, ¿eh? Eso hay que entenderlo. Otra parte de la polémica tuvo que ver con la tendencia a la mentira que tiene este régimen. Es decir, negaron una y otra vez que fueran a traer contingentes de médicos cubanos a México, una y otra vez, ¿no? Desde que empezó el tema pandémico, e incluso antes, porque este rumor es previo a la pandemia. Una y otra vez acusaron a los conservadores y a la prensa corrupta de difundir fake news para golpear políticamente al régimen, y etcétera, y al final sí vinieron. Estuvieron aquí en la Ciudad de México, e insisto, y no sabemos dónde más. Julio, una última pregunta, ya que estás literario hoy. Sí. Una pregunta orwelliana. ¿La revolución se hizo para instaurar una dictadura? Es que yo creo que hay que distinguir entre la Revolución Cubana, que es un proceso anterior, digamos, al predominio del grupo de Fidel Castro y su entorno, y lo que sucedió una vez que Fidel Castro tomó el poder antidemocráticamente, ¿no? Definitivamente, la toma del poder por parte de Fidel Castro y su entorno, definitivamente, iba dirigida a instaurar un régimen autoritario, sin ningún género de dudas desde mi punto de vista. Creo que hubo mucha gente involucrada en la rebelión contra Batista, en el proceso revolucionario, antes y durante la toma del poder de Fidel Castro, que definitivamente no iba en esa dirección. Había fuerzas muy democratizantes entre los rebeldes cubanos y después se encargaron de barrerlas, por supuesto. Pero de Fidel Castro a su entorno inmediato no hay ninguna duda que lo que predominaba era una pulsión autoritaria, sin duda desde mi punto de vista. Julio, muchas gracias. Te invito a que nos acompañes un ratito con aquí me quedo, muchas gracias. Otros invitados. Pues quiero que pasemos a nuestro segundo bloque porque quiero preguntarle a Gabriel, que trabaja
temas relacionados con Cuba, con derechos y libertades en Cuba hace muchos años, un poco en la línea de lo que venía planteando Julio, porque todavía hoy muchas personas en diferentes países de África, de Europa, de América, si acaso conceden que el cubano es un sistema autoritario, pues no admiten que en esencia sea una dictadura y en su carácter y definición sea un proyecto totalitario. Quiero preguntarle a Gabriel si considera que lo de Cuba es una revolución sobrevalorada y por qué todavía hoy mucha gente, académicos, políticos, intelectuales, artistas, se niegan a aceptar que esa es una dictadura y que Fidel Castro fue un dictador. Bueno, es una pregunta bastante amplia, pero lo primero que tengo que decir es que a mí siempre lo que me preocupó respecto a las simpatías en nuestros países por el régimen cubano es que de alguna manera es un indicador de los valores democráticos en nuestros propios países, aunque hay cierta hipocresía. Es decir, si nosotros simpatizamos con un régimen de partido único, significa que queremos un régimen de partido único para nuestro país. Bueno, y todo lo que ya sabemos sobre Cuba, que no hay libertad de prensa, de expresión, de asociación, de protesta, de manifestación. Entonces, me parece que aclarar, digamos, informar sobre lo que pasa en Cuba contribuye a fortalecer esos valores en nuestros propios países. Y después está la cuestión, que en Cadal nos dedicamos a eso, que es la solidaridad democrática internacional, ¿no? Es decir, ponernos en los zapatos de los otros, los que están en situaciones, protestar por los que no pueden protestar. Básicamente eso, teniendo en cuenta que sufrimos una dictadura, en esa dictadura hubo muestras importantes de solidaridad democrática internacional para los activistas de derechos humanos, que en esa época eran pocos, era muy importante las denuncias, las visitas de figuras internacionales, el papel de las embajadas en brindarles reconocimiento y protección a los perseguidos políticos. Entonces, desde la sociedad civil tenemos una obligación moral de preocuparnos por personas en distintos lugares del mundo donde no tienen esas libertades que tenemos nosotros. Y como país creo que Argentina debería tener una política de Estado activa en materia de derechos humanos, algo que es bastante complejo, creo que ningún país del mundo la tiene, con los requisitos que requiere, es decir, que no tener doble estándar que se aplica a todos los países del mundo, con situaciones similares, pero en general hay como me parece que pensar en Cuba, cuando se defiende a Cuba, de alguna manera se está transmitiendo que queremos para nuestro país eso, aunque, como decía antes, hay cierta frivolidad, ¿no? Uno puede pensar, el Frente Amplio Uruguayo, la mayoría del Frente Amplio Uruguayo son como 20 partidos o más, o agrupaciones políticas. Dentro de la cual está el Partido Comunista, el Movimiento de Participación Tupamaros. En general, el Frente Amplio apoyan al régimen cubano y ahí uno encuentra la primera contradicción. Cómo una coalición de 20 partidos puede defender un sistema en el cual no podría existir, ¿no? Cómo una coalición de 20 partidos puede defender un régimen de partido único. Por citar un caso. Y después está la frivolidad de la mayoría de la gente que simpatiza con un régimen en el cual jamás viviría, ¿no? Es decir, eso un poco a mí me produce cierto fastidio, ¿no? Que la gente no se ponga en lugar, uno no sé si vieron el sábado 10 de octubre, un grupo de artistas, periodistas, o sea, no podían salir de la casa. Es decir, hay unas imágenes que son terribles, ¿no? De cómo hostigan a las personas y básicamente le dicen, miren, la gente que manda al gobierno le dice lo que es un acto de repudio que viene de las porras fascistas, de el scratch que le llaman en algunos lugares. Básicamente el gobierno lo que hace, el régimen junta gente y como tienen identificados a los opositores que pagan un costo muy alto por ser independientes al régimen, básicamente no los dejan salir de casa, los hostigan. A una periodista la detuvieron, le rompieron el celular. Bueno, cosas que inimaginables en países como los nuestros, especialmente de Argentina, donde recién vengo, tuve que ir a mi oficina y había 20 personas del movimiento socialismo cortando
el obelisco, ¿no? O sea, acá la libertad de manifestación es muy amplia, digamos. Entonces, uno viniendo de un país donde la gente protesta por lo que se den, por cualquier cosa, uno ve que en Cuba ni siquiera puede salir a casa a juntarse con otras personas que tienen diferencias con el gobierno, y el nivel de intolerancia política en Cuba es algo que la verdad que uno no puede aceptar, ¿no? Y por eso uno pide el papel que tienen que tener, digamos, los gobiernos, las embajadas en Cuba. En una época, yo recuerdo, había embajadas como la de la Alemania, el Reino Unido, que iban a las marchas de las damas de blanco y simplemente observaban, porque parte de la tarea del diplomático es después informar a su país, ¿no? Bueno, hoy en día eso ha bajado bastante, ¿no? Y las embajadas de países democráticos en Cuba, y cuando hablo democrático me refiero básicamente a los europeos y obviamente Estados Unidos, son muy pocos los que tienen un papel de reconocimiento, apoyo moral y protección a las personas que trabajan pacíficamente, vale la pena aclararlo, por espacios de libertad y que disienten con el gobierno. Muchas gracias, Gabriel. Pues efectivamente yo pude ver algunos videos de lo que tú estás diciendo que ocurrió el sábado, y la verdad que las imágenes pues eran bastante impactantes. Quiero preguntarle al embajador Fernando Petrella en Buenos Aires si en su interpretación diplomática marcó la muerte de Fidel Castro un punto de inflexión para Cuba, y cómo se entiende o explica ese impacto internacional de la muerte de Fidel Castro y las manifestaciones de líderes políticos en muchos lugares del mundo. Gracias, Clara. ¿Me escuchan? Perfectamente, embajador. Quiero felicitar a Julio y a Gabriel por lo que acaban de decir. A Gabriel lo conozco bastante porque es una personalidad muy activa en cuestiones de derechos humanos en la Argentina. Yo lo que creo que lo primero que hay que poner es el contexto. Cuba nunca fue un pequeño país, tal vez territorialmente. Cuba siempre fue un país de mucha gravitación en el Caribe, por razones de tipo cultural, por razones de variadas que aparecen perfectamente en el libro de Hugh Thomas o en el libro Piedras y Leyes del propio Batista o en el libro de Jorge Castañeda o de Hubert Matos, etcétera, o del propio Wayne Smith, que fue un embajador americano que trabajó en Cuba mucho tiempo para la normalización. Es decir, ya sea por la presencia norteamericana, ya sea por el turismo, Cuba siempre fue un país sofisticado con mucha gravitación en su área geográfica. Estamos hablando de la época en que la descolonización todavía no había generado todas las islas del Caribe que pertenecían al Imperio Británico, que hoy son países independientes. Cuba es un país que tuvo siempre mucha influencia en el movimiento de países no alineados, una presencia importante en los ámbitos multilaterales como las Naciones Unidas, siempre ha tenido el respaldo de los votos, ahora acaba de ser elegida en el Consejo de Derechos Humanos, cosa que es muy criticada, pero es un tema que podríamos hablar en otro momento, de modo tal que yo sinceramente no veo que la partida de Fidel Castro del mundo de los vivos vaya a afectar mucho la presencia de Cuba en los espacios internacionales donde hoy se puede mover. El sistema internacional hoy es muy distinto de la época de la Guerra Fría, es muy distinto de la época en que Cuba tenía hasta 30.000 militares en Angola y estaba esparcida por toda África. La mayoría de los países que se independizaban lo hacían con el respaldo soviético y en general tenía una gran presencia. Y yo recuerdo que una vez en Etiopía, en una misión, me enfermé de una enfermedad rarísima y no había embajadas occidentales y la embajada argentina no me podía proveer un médico, y el encargado de negocios de España, que era un joven segundo secretario, me dijo: mirá, yo te voy a dar el teléfono de un médico cubano, que es lo que tenemos acá. Y el médico cubano me visitó, no sé qué remedio extraño me dio, la verdad es que me pude curar. En ese momento el dictador de Etiopía era Mengistu, en un país fascinante como es Etiopía. O sea que, digamos, no nos tenemos que sorprender
que después de Fidel Castro y hasta el día de hoy Cuba siga teniendo un predicamento que tiene distintos andariveles, pero que siempre es un país muy importante, lo ha sido históricamente siempre. Entonces yo personalmente como diplomático no me sorprendo que todavía hoy siga teniendo tanta gravitación en la intelectualidad, sobre todo los que no viven en Cuba, como ha dicho el doctor Salvia. Imagínense que Julio Cortázar, desde su mullido y somnoliento sillón de traductor de la UNESCO en París, elogiaba al régimen de Fidel, incluso llegó a viajar a Cuba a principios de la Revolución, y grandes historiadores, intelectuales argentinos también han visitado Cuba, se han instruido de la ideología comunista tropical del régimen cubano y han venido a la Argentina a transmitir eso. De modo tal que en contexto, Clara, yo te diría que no me sorprende para nada que Cuba siga hoy en un sistema internacional que la limita mucho, solamente a Nicaragua, a Venezuela y alguna otra isla del Caribe, siga Cuba teniendo una trascendencia que a lo mejor no se justifica por su dimensión geográfica o económica. Embajador Petrella, muchas gracias. Pues todavía ocupa mucha atención en los intelectuales de diferentes países, pero también visitar Cuba ha sido una razón para otros para desencantarse del modelo, como le pasó a Mario Vargas Llosa, que diría como es otra tendencia, digamos, de revisar un poco esos ideales de la juventud. Quiero preguntarle a Rubén, porque tú escribiste un libro que, según leí en la prensa mexicana, es una crónica que retrata las consecuencias de la Revolución cubana después de la muerte del comandante Fidel Castro. Cuéntanos un poquito, Rubén, de qué se trata este libro que escribiste tras la muerte de Fidel Castro y qué fue lo que consignaste allí. Sí, Clara, primero estoy en el deber de felicitar a la mesa que tienes, excelente, es un tema que a mí me fascina, el tema cubano, lo sigo mucho, lógicamente, y nunca, y mira que ando en esto hace tantos años, había visto una mesa como esta tan completa. Julio es un mexicano que sabe ser cubano. Yo diría que es uno de los 3 escritores vivos más importantes de México. Lógicamente, en este momento sabe mucho. Yo lo escuchaba y quería que siguiera hablando. El doctor Salvia ha dado en el clavo con este asunto de cómo quieren las personas que elogian a Cuba, muchísimas personas de bien nacidas, honestas en sus países, cómo no quieren para ellos en sus países lo que sí quieren para los cubanos en Cuba. Y como el embajador acaba de decir algo muy importante, básico, que casi siempre se olvida. Cuba es un país de dimensiones geográficas pequeñas, 80 veces más pequeño que los Estados Unidos. Sin embargo, es uno de los países más importantes del mundo por la incidencia desde que Cuba es encontrada o se encuentra esa porción de tierra con los navegantes que venían del viejo mundo. Y por ahí empieza este libro mío, que es una trilogía, se juntan 3 libros, que básicamente es una historia mínima de Cuba, que cuenta estas cosas. Se sabe tanto de Cuba a veces que no se sabe nada, ¿no? Como de muchas cosas. Y yo digo, voy a contarla rápida, en la manera que yo he tratado de hacer un estilo literario, cuesta mucho trabajo, he ido tratando de lograrlo, que sea una carrera de 100 metros planos, como en el atletismo, rápida e impactante. Entonces, es la historia mínima, arranca justamente con lo que hablaba el embajador. Cuba, desde que llegan los españoles a Cuba, no había pueblos originarios en Cuba, eran unos habitantes que iban y venían de las islas del Caribe, no estaban ahí, casi no vivían ahí. Entonces Cuba es poblada por los españoles y inmediatamente Cuba adquiere
una importancia en el mundo vital, porque la corriente del Golfo, que es el gran río azul que le llamaba Hemingway, arranca en el puerto de La Habana. O sea, tú pones ahora en el puerto de La Habana algo que flote y la corriente del Golfo lo lleva a través de las Islas Canarias, pasa por España, vuelve a bajar, hace un lazo por detrás del Cabo de San Antonio en Cuba. Ese gran río azul convirtió a Cuba en un país muy importante, donde es el primer país donde hay una catedral, donde es el primer país, se convierte en la llave de América, de estas dos porciones de tierra, América del Norte, América del Sur. Todo tenía que pasar por Cuba, porque tenía que recalarlo obligatoriamente ahí. De hecho, La Habana se llamaba primero Puerto de Carenas. Carenar, en el lenguaje marinero, es que llegas ahí a un lugar, tienes que llegar ahí, y de ahí empiezas a hacer todos los movimientos. España agarra a Cuba de base para todo el expolio, todo el pillaje de España en América para llevarse a Europa el oro, la plata, todo esto que se llevaba, el cacao, todo lo que llevaba y traía pasa por Cuba, y también vienen las ideas, el trasiego de ideas. Primero llegaban las ideas a Cuba, al continente, y de ahí se propagaban. Viene tanto así que Cuba es de los pocos países del mundo que del año 1868 al año 1859 a 1959 tiene 4 revoluciones cruentas, transformadoras, cuando todavía había países que no habían hecho ni una. La Revolución Mexicana, tan grande y tan sismática en el mundo, una de las grandes revoluciones que motivó a la Revolución de Octubre, entre otras cosas, ya Cuba había tenido 2 revoluciones. La revolución de 1868-1870, que obligó a España a cambiar muchísimas cosas, las cortes, a darle más participación a los cubanos. Todavía después, en el año 1855, viene otra revolución, la de José Martí, que fue la que se trunca cuando los Estados Unidos intervienen en la guerra hispano-cubana y se produce la primera guerra imperialista de la historia. Se produce en Cuba cuando Estados Unidos interviene en esa guerra y instaura un protectorado democrático en Cuba. A raíz de ese protectorado estadounidense, se producen en Cuba elecciones cada 4 años, hasta el año 47. La última fue en el año 47. No me pierdo. La segunda revolución está en el año 1895, que es truncada en el año 1898. Después, todavía en los años 30, hay otra revolución transformadora con una reforma agraria, la grandísima en América Latina, en la que participó Fulgencio Batista, este dictador que después es que Fidel saca del poder. Esa revolución de los años 30, ya en 1930, tan transformadora que produce la constitución del año 40 en Cuba, la primera constitución de América Latina, donde hay una jornada de 8 horas en América Latina. Es una constitución basada en la internacional comunista de la época. Primer país de América Latina que da jornada de 8 horas para los trabajadores, seguro médico, vacaciones obligadas, la primera constitución de América Latina que le el voto a la mujer. Todo eso se había logrado en Cuba, ojo, antes del año 59, que para mucha gente Cuba empieza en el 59 con Fidel Castro. Como llega Fidel Castro, hablando como los locos, Patán, Julio decía que claro que sí, tenía clara intención de instaurar una dictadura, pero por supuesto, Cuba, y es lo que viene después en el continente con todo este populismo que arranca con muchísimas cosas. Los argentinos lo conocen muy bien, ya Perón lo hacía en Argentina, pero arranca con muchísima fuerza con los petrodólares en el año 1998, el 2 de abril, el 2 de febrero del 98, que ya toma el gobierno, toma posesión. Y como eso en Cuba sucedió mucho antes. En el año 47, un populista que empieza, Eduardo R. Chivas, empieza a ocupar la radio, uno de los primeros políticos en América Latina que ocupa la radio. Es en Cuba donde primero existe la radio en América Latina, también la televisión. Este hombre convence a los
cubanos de que la democracia no sirve para nada, de que los políticos son una cueva de Alibaba, que se roban todo, que la democracia no se come, que no sirve para nada. La consecuencia es que 3 meses antes de las elecciones siguientes del año 52, Fulgencio Batista, aquel militar agrario, aquel militar que logró la constitución aquella socialdemócrata del año 40 en Cuba con todas estas bondades que dije, da un golpe de Estado y los cubanos lo felicitan, salen a las calles a aplaudir, la mayoría, porque eso era lo que hacía falta en Cuba, un régimen fuerte que pusiera orden, porque los políticos eran unos bandidos que se robaban todo y las leyes no servían para nada porque todos se despachaban con la cuchara grande. Todo este populismo de cuarta que estamos escuchando en América Latina con muchísimo impulso a partir del año 98, impulsado por los petrodólares de Chávez, Evo Morales, Lula, los Kirchner, Correa, López Obrador ahora, el remanente, lo último, el pedacito este último en México. Entonces, Fidel Castro llega, en el año 59, los cubanos querían un gobierno fuerte que resolviera los problemas, no estaban hablando de democracia, ¿eh? Y ahí viene la gran desgracia de Cuba. En el año 47 con Eduardo R. Chivas, que hizo lo que hizo Chávez en Venezuela, que todavía los venezolanos no acaban de ponerse de acuerdo, ¿eh? Todavía los venezolanos no hablan de democracia, están hablando de muchísimas cosas y no están hablando de democracia. Está sucediendo en México, ha sucedido en todos estos países. Entonces, esto lo trata este libro, esta trilogía. La primera parte trata de los cubanos, yo soy de Pinar del Río, de la parte occidental, de la Cenicienta de Cuba, la que no fue tan desarrollada nunca, se fue quedando una provincia tabacalera, básicamente produce tabaco. No había negros esclavos ahí, no tiene una riqueza racial como la otra parte de Cuba, básicamente blancos, canarios que llegaron a sembrar tabaco. Y cómo es el primer libro, cómo son estos cubanos pobres antes, pobres ahora, cómo piensan y cómo esos cubanos se quedan ahí. La editorial tuvo que poner un aviso en la portada diciendo 11 historias verídicas sobre Cuba, porque eran increíbles. Increíbles los experimentos de cómo Fidel Castro trajo de Vietnam búfalos y los puso ahí en la provincia, en Pinar del Río. Unos búfalos que ahora todavía los andan buscando. Andan persiguiendo esos búfalos porque acaban con todos los sembradíos, acaban con las casas de los campesinos, acaban con los transportes escolares, acaban con todo. Y ahora es que los están cazando y tratando de meterlos en cintura porque son los búfalos de Fidel Castro, que les mandó los vietnamitas, se los mandaron a Fidel Castro, en pago a que Fidel Castro le mandaba helado copele y ranas toro allá a los vietnamitas para que se alimentaran, porque las ranas toro le dan fuerza, decía él, que daban mucha fuerza, y le mandaba helado copele allá para que probaran. Entonces, esta cantidad de cosas, pero eran cubanos, ojo, que se quedaban todavía en la isla. Eran cubanos que se quedaban todavía en la isla. La segunda parte del libro son los cubanos que ya se van de la isla, y la tercera parte es el legado de Fidel Castro. Arranca en un primer párrafo que se cita mucho, es un primer párrafo que dice, más o menos de memoria, no quiero que la muerte de Fidel Castro me dibuje los recuerdos. A 4 generaciones de mi familia, el gobierno de Fidel Castro les indicó a qué guardería debían ir, a qué escuela primaria debían ir, a qué escuela secundaria, a qué preparatoria, a qué centro de trabajo, a qué guerra ir, en este caso la guerra que citaba el embajador en Etiopía, en Angola, dónde tratarte, en qué hospital tratarte y en qué funeraria velarte y en qué cementerio enterrarte. Es lo que hablaba Julio al principio, el totalitarismo, total, o sea, ocupa toda la sociedad y es esto que los cubanos. La verdad que yo oí ahora a defensor de los derechos humanos, a Salvia, decir, coño, a mí me dolió tanto cuando empecé a salir de Cuba, cómo la gente defendía tanto a Cuba, y yo decía, caramba, pero si están hablando delante de una cerveza, están hablando delante de una copa de vino, coño, yo no me puedo comprar, soy periodista exitoso en Cuba, viajo, no me puedo comprar una cerveza en Cuba, si van a visitarme en Cuba no puedo pagar con mi dinero una cerveza. Coño, ¿y quieren eso para mí? Y aquí tienen están comiendo pizza, están comiendo todo lo que se come en los países nuestros,
yo digo nuestro porque hace años que no vivo en Cuba, pero tú vas a una reunión argentina ahora y la gente lleva unas papitas, el otro lleva una pizza, el otro lleva la cerveza, el otro lleva una... Yo no puedo llevar nada. En Cuba, ¿qué hacen? Los extranjeros van a Cuba y lo que tienen que llevarlos ellos de las diplotiendas estas que compran, porque los cubanos no tenemos nada. Entonces, ¿cómo van a querer para los cubanos lo que no quieren para ellos? Porque van de visita a Cuba, pero no aguantan un día en Cuba, no aguantan 3 días en Cuba viviendo de manera normal. Entonces, el libro cuenta eso, pero ojo, lo cuenta en un momento medular del sistema cubano. Hay 4 grandes migraciones en Cuba a lo largo de estos 62 Rubén, años. si quieres, vamos a ir concretando un poquito porque tengo que dar paso a los Ese es tu otros trabajo, tú ahí ves participantes cortándome porque yo hablo y y hablo. seguir. No, porque yo estoy entretenida escuchándote, pero pues se nos va todo el programa y no puedo preguntar todas las cosas que tengo para preguntarles. Entonces, si quieres, ahorita más adelante, pues nos cuentas un poquito más de qué va pues tus libros sobre Tú este tema. pregunta y yo te contesto para no perdernos. Quiero pasar a nuestro siguiente bloque para hablar un poco, sí, de lo que tú estás hablando, que es de esa enorme distancia entre el discurso y la realidad, porque está claro que el castrismo supo instalar con mucho éxito una narrativa pues que no se corresponde necesariamente con la realidad. Lo veíamos, por ejemplo, ahora en estos últimos días cuando tuvo lugar la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de Cuba pues hablaba como si más o menos fuera el jefe de Estado de un país como Noruega. Él ha dicho en el marco de la gestión de la pandemia pues nuestras capacidades y fortalezas fundamentales, un Estado socialista, organizado, responsable de velar por la salud de sus ciudadanos, con capital humano altamente calificado y una sociedad con elevado grado de participación popular en la adopción de decisiones y en la solución de sus problemas. Decía también ante Naciones Unidas que nuestras fronteras se han cerrado, nuestras economías se contraen, nuestras reservas se agotan, la vida sufre el radical rediseño de costumbres ancestrales y la incertidumbre desplaza a la certeza. Díaz-Canel aprovechó su intervención para cuestionar también al gobierno de Donald Trump por manipular con fines subversivos, dice, la cooperación en el ámbito de la democracia y los derechos humanos, mientras en su propio territorio proliferan pues expresiones de odio, racismo, brutalidad policial, irregularidades del sistema electoral y el derecho al voto de los ciudadanos, decía el presidente cubano ante las Naciones Unidas. La prensa pues del régimen de La Habana publicaba el discurso íntegro del mandatario y decía que desde el triunfo de la revolución Cuba ha sido activa promotora de los principios del multilateralismo, la preservación de la paz y el respeto de la soberanía de todos los países. Quiero preguntarle al embajador Petrella, porque pues realmente sí parece que Cuba supo instalar con éxito esa distancia entre el discurso y la realidad, también en el manejo de sus relaciones internacionales y en su política exterior en la era de Fidel Castro. Pues quiero saber cuál es su lectura como diplomático sobre la injerencia de las intervenciones en diferentes países, así como el pragmatismo y las alianzas que mantuvo el régimen de La Habana con gobiernos ideológicamente opuestos, como la dictadura argentina, que es un caso muy emblemático de ese pragmatismo, embajador. Gracias, Clara. Mire, primero quiero realmente rendir homenaje a lo que acaban de decir los demás participantes sobre la importancia intrínseca de Cuba que viene de mucho antes del gobierno de Fidel Castro. Lo segundo que quisiera decirles es que a partir del fin de la Guerra Fría, el debate general en la Asamblea General de Naciones Unidas se ha convertido en un pequeño espacio de propaganda que hacen casi todos los presidentes, que hablan maravillas de las cosas que suceden en sus países. Esto no es novedoso y eso contrasta fuertemente con el discurso que generalmente hace el secretario general, en este caso fue Guterres, que criticó a todos los mandatarios hablando de la rampante corrupción que hay en el mundo, de la rampante desigualdad, de la destrucción del medio ambiente, del lado oscuro de la tecnología digital y de las rivalidades personales entre los grandes líderes. De modo tal que no nos sorprendamos que el presidente de Cuba haya hecho un elogio de las maravillas de su país. Ahora hay un punto que yo creo que es muy importante, que explica un poco la irradiación que todavía hoy ejerce
el régimen cubano, que es la cuestión cultural. Hay una captación de la cultura y supuestamente a través de la cultura se transmite mucha ideología. Ideología de la frustración, ideología del resentimiento y consecuentemente el tercer paso es cualquier otra cosa. Es decir, y esto lo vemos en todos los países, en la Argentina mismo, Vargas Llosa apenas recibió el premio Nobel, había sido invitado para la Feria del Libro en Buenos Aires, que es una de las más importantes de América Latina, y grupos de izquierda, probablemente pro-cubanos, no le permitieron hablar y Vargas Llosa se tuvo que ir de esa feria cuando era el invitado especial. La otra cosa que yo quisiera decir es que yo no he encontrado en mis actividades tanto diplomáticas como deportivas un cubano que no fuese adecuadamente competente para la tarea que tenía que realizar. Todos los diplomáticos cubanos que yo he encontrado a todos los niveles eran gente muy dedicada, muy preparada, muy dispuesta, cosa que no siempre uno ve en los cuerpos diplomáticos de muchos países. Ahora, Clara me pregunta cómo es posible esta dualidad internacional. Bueno, la política internacional está llena de dobles estándares y uno no puede juzgar la moral de los países por la moral de las personas, porque entonces sería tremendo. Efectivamente, Cuba fue el broker de la dictadura argentina en Ginebra, gracias a la cooperación cubana que congregaba al grupo de los no alineados y al bloque socialista, que en ese entonces era muy poderoso. La dictadura logró no ser condenada en Ginebra, no ser criticada en Ginebra, y sí lo fue en el sistema hemisférico de la OEA, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la presidió un gran diplomático venezolano, Andrés Aguilar, un hombre que yo conocí, realmente muy buena persona, además muy competente en su actividad. O sea que el tema cultural no lo podemos dejar de lado y generalmente prende en las élites de las mejores familias. La guerrilla argentina vino de las familias más ricas de los mejores colegios católicos de Buenos Aires y de las provincias. Y todos fueron los jóvenes a recibir instrucción militar en Cuba, junto con muchos intelectuales, y volvieron a la Argentina a crear la guerrilla más importante, creo yo, de América Latina, porque además tenía mucha presencia en Europa, sobre todo en los países que se consideraban correctos políticamente en esos momentos. Hablo de fines de los años 60 y de los años 70. Cuando la guerrilla cubana irrumpe en la Argentina, en el gobierno democrático de Arturo Illia, no había casi desocupación, no había desigualdad, no había deuda externa y la economía crecía, era un buen momento económico argentino. Así que uno solamente se explica eso no por la frustración personal, sino por la ideología, que es un tema que todavía hoy pesa muchísimo. Gracias, embajador. Quiero preguntarle a Gabriel cómo ve el panorama actual de derechos y de libertades en Cuba y si considera que se ha intensificado la represión o de alguna manera el régimen se habría flexibilizado. Bueno, como vimos el sábado 10 de octubre, la represión se mantiene intacta. O sea, a ver, para que un régimen se mantenga durante casi 62 años, tiene que tiene que tener cierta eficacia, aunque sea para lo malo, en algunos aspectos. En el caso de Cuba, por un lado, tiene un sistema represivo implacable, que, como dije, no permite que expresar manifestaciones independientes al gobierno, o sea, no permite la libertad de manifestación, detiene arbitrariamente a las personas. Bueno, no hay libertad de expresión, no se puede publicar nada en los medios. Digamos, yo siempre pongo el ejemplo de uno mismo, ¿no? Es decir, yo en la Argentina, todo lo que hago y lo que hice, y no soy una persona relevante precisamente, en Cuba no lo podría hacer. No sé, constituí 3 organizaciones de la sociedad civil en Argentina, ejercí el periodismo, hice política cuando era joven, escribo en los medios, lo cual no significa que alguien me lea.
Digo, todo lo que puedo hacer en mi país, si quiero puedo ir a las marchas cuando se protesta. O sea, todo eso en Cuba no se puede hacer. Y eso es básico de la democracia, ¿no? O sea, más allá de que, digamos, mi país no sea un país hoy en día exitoso, no sea una democracia desarrollada, bueno, puedo cada 2 años votar, puedo ejercer mis derechos, y eso no se puede hacer en Cuba, y yo creo que los cubanos tienen derecho a hacerlo. Hay algo que la gente se olvida, ¿no? Ahí Rubén creo que se refería. Tengo entendido que las últimas elecciones, donde hubo 3 o más partidos, no sé qué nivel de transparencia tuvieron en Cuba, pero fueron en el año 48. O sea, después vino la dictadura de Batista, después vino esta dictadura, o sea que Cuba saque la cuenta y la edad mínima para votar en el 48 era 21 años, o sea, prácticamente la gente no tiene ni idea de lo que es una elección democrática. En mi país, en el 94 se introdujo una reforma constitucional que permite la elección directa del presidente. La ciudad autónoma de Buenos Aires pasó a ser una ciudad autónoma donde el alcalde o el jefe de gobierno se elige directamente. O sea, todo fue tendiente a elegir a las autoridades de manera directa. No, Cuba tiene una forma que tiene una comité de candidaturas donde controlan todo, se aseguran que no haya ningún opositor, ninguna persona independiente, y a partir de ahí van designando a los de la Asamblea Municipal o de la Asamblea Municipal, o sea, todo al revés de como lo hace América Latina. Entonces, la represión en Cuba sigue intacta, y a eso agreguémosle algo que señalaba el embajador Petrella, bueno, la influencia internacional que tiene Cuba, ¿no? O sea, yo les voy a dar un par de datos. Cuba es el segundo país de América Latina con más embajadas en el mundo, ¿no? Después de Brasil, ¿no? Brasil tiene 200 millones de habitantes, es la mitad de Sudamérica. Bueno, el tema es que cada país es un voto, y Cuba se sostiene con la represión interna y el apoyo internacional que logra las Naciones Unidas. Los 170 votos que sacó el otro día de los 193 países que hay en la ONU, Cuba los utiliza, el canciller lo dijo, nos apoyó el 88% de los países de la ONU para legitimarse internamente. Es decir, que con los votos que consigue la ONU, y no por el voto popular de su gente de elecciones libres, logra legitimarse internacionalmente. Y agrego un par de datos más, que estoy muy con el tema de la votación de la Asamblea General del otro día, del martes 13. Piensen que a Cuba lo votaron 170 países. Hay 193 países en la ONU. ¿Cuántos gobiernos reconocen a Guaidó? 50 países. O sea que ya ahí tenemos 27 países que consideran que la Asamblea Nacional Venezolana es la que tiene la legitimidad democrática, al mismo tiempo votan al país que es el principal aliado del dictador Maduro, ¿no? Tengamos en cuenta que Estados Unidos obviamente no votó a Cuba, me imagino que Israel lo propio. El presidente uruguayo acaba de decir que Uruguay votó en contra, y tenemos a 27 países de la Unión Europea, ¿no? Quizás la región más democrática del mundo. Entonces, si 21 países, digamos, no votaron solamente en contra de la candidatura de Cuba, los otros países que mencioné, Estados Unidos, Israel, Uruguay, votaron en contra. Ahí tenemos que por lo menos 10 países de la Unión Europea votaron a favor de la candidatura de Cuba. Entonces yo creo que todos esos votos a favor de la candidatura de Cuba fueron una complicidad, un aval a la represión y a las violaciones a los derechos humanos. Ahí hay otro tema, que es que el voto secreto, ¿no? Hablando con periodistas uruguayos, ahí el embajador lo podrá explicar mejor que yo, pero como el voto secreto, el país manda una instrucción y el diplomático es el que completa la boleta. A mí, ¿cómo me consta que el diplomático uruguayo votó en contra de la candidatura de Cuba? ¿No? O sea, es algo que me estoy preguntando, ¿no? Porque Cuba lo que hace es mantiene compromisos con algunos países. El caso de Perú fue algo significativo, ¿no? Básicamente Perú, donde está el Grupo de Lima, anunció, se le preguntó cómo iba a votar, que en realidad se le pidió que vote en contra de la candidatura de Cuba, y dijo, no, vamos a votar a favor, porque Cuba nos apoyó a un peruano para la Comisión Internacional de Derecho. Entonces,
nosotros asumimos un compromiso en el gobierno anterior para votar a Cuba. Entonces uno dice, bueno, pero era otro gobierno. O sea, los gobiernos fijan su política de Estado. Uruguay ahora hace lo contrario, dice, bueno, pero eso fue con el gobierno del Frente Amplio, este es otro gobierno y la política de Estado no te la decide Cuba, la decide uno. O sea, son cosas increíbles, ¿no? Cuba actúa como si fuese todos los países lo mismo, ¿no? Que todos los países tienen el mismo gobierno todo el tiempo, pero sobre este tema de la votación de Cuba se está dando, creo que se genera un debate interesante. Primero es cuestionar el voto secreto en la ONU, porque uno como ciudadano de un país democrático no puede saber cómo votó su país respecto a Cuba, respecto a China, respecto a otras dictaduras, a Rusia, por ejemplo, y uno lo debería saber, uno tiene el derecho de informarse. Entonces me parece que lo que señalaba el embajador Petrera hay que darle la dimensión que tiene. Cuba es un actor internacional importante, tiene una diplomacia que en la ONU, a través del Grupo Latinoamericano y el Caribe, hay testimonios diplomáticos donde Cuba marca la agenda, ¿no? O sea, son ellos los que y tienen su diplomacia, donde no son diplomáticos como el embajador Petrera, respetuosos, educados, sino que cuando uno les cuestiona algo, se ponen, digamos, de una manera revolucionaria y amedrentan a los diplomáticos, ¿no? Entonces, claro, el diplomático se siente solo por mantener cierto principio frente a un ataque personal. O sea, hay libros de memoria que cuentan esto detalladamente, y después el hecho de que las democracias, o sea, esto que estamos señalando, la votación de la renovación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, nos importa a nosotros porque principalmente nos dedicamos a eso. Pero a la democracia poco les importa. Por ejemplo, Perú no fue a la reelección, Chile no fue a la reelección, México fue a la reelección. Es un país que tiene problemas de derechos humanos, pero se somete al sistema universal. Acepta que vayan los relatores, están rindiendo cuentas todo el tiempo. Nadie puso la atención en que México es uno de los países con más años del Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque tiene compromiso con el sistema universal. Cuba no tiene compromiso con el sistema universal. O sea, es el único país de América Latina que no ratificó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el económico, social y cultural, y que no permite la visita de todos los relatores que les incomoda. Es decir, acá en Argentina hemos tenido problemas y bueno, se estableció la apertura a los organismos internacionales. Entonces, todos los que quisieron venir con visitas programadas, vinieron, preguntaron, investigaron. A mí mismo me han invitado a reuniones en embajadas donde vinieron diplomáticos del Parlamento Europeo a opinar sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, junto a otros colegas de la sociedad civil. Entonces, bueno, Cuba no permite nada de eso. O sea, no puede entrar el relator de libertad de asociación, el de detención arbitraria, el de libertad de asociación, o sea, ninguno que le incomoda. Entonces, me parece que esta elección del otro día es un llamado de atención, y en el fondo hay un tema que es digamos, el relevante, que es que las democracias, digamos, tienen limitaciones para defender y promover los derechos humanos, porque las democracias son gobiernos que se legitiman en las elecciones y deben atender a los reclamos internos. O sea, si yo soy presidente de Argentina y estoy denunciando lo que pasa en Guinea Ecuatorial, me van a decir, pero escúchame, acá hay este problema, acá este otro, o lo de Cuba, ¿no? En cambio, para la dictadura lo prioritario es el tema internacional, porque es donde se legitima, porque internamente tiene todo controlado. Entonces ahí me parece Cuba ejemplifica que en el ámbito internacional las dictaduras tienen ventajas sobre las democracias. Gracias, Gabriel. Pues efectivamente al régimen de La Habana parece que le encantan la democracia y las elecciones siempre que no tengan lugar dentro de Cuba, porque ellos han agitado mucho el tema de la necesidad de democratizar las Naciones Unidas, y pues yo me pregunto si una dictadura puede democratizar algo, o tendría más bien que empezar a democratizar adentro y ver cómo avanza el país para luego tratar de dar lecciones internacionales, pero claro, el sistema internacional funciona de una manera diferente. Quiero preguntarle a Rubén cómo ve la actualidad de Cuba en términos políticos y económicos principalmente. Pues en Cuba, como acaban de citar los otros participantes, fin de semana
las huestes, las turbas divinas estas de la revolución que le llamaba Tomás Borges, el sandinista, en Cuba han vuelto a aparecer. Esto aparecieron en el año 80, hace muchos años, ya hace 40 años. Parecía que eso era parte del pasado, de un pasado animoso, de un pasado que no iba a volver, que no iba a regresar, por lastimoso, por deshonesto. Las personas que en el año 80, estas mismas huestes con otra edad, iban allí a las casas de los cubanos y le tiraban huevos y le decían horrores y los sacaban a golpes de sus casas para que se fueran por el puente de Mariel, por el puente marítimo de Mariel, del puerto de Mariel. Entonces regresaban después esta gente a los 5 o 10 años que estaban en Estados Unidos, expulsados por esas mismas huestes, y le decían, mira, estos huevos que me tiraste en el año 80 te los regalo porque ahora te hacen falta para que no te mueras de hambre. Esa historia triste, ese pasado tan triste de Cuba que todos creíamos que había sido una mancha en el expediente, ahí un eczema en la historia nuestra, acaba de regresar. Cubanos parados en las puertas de las casas de otros cubanos, diciéndole que no pueden salir, golpeándolos. Esos son los derechos humanos, que ahora el embajador Salvia hablaba y decía que acaban de votar. Yo creo que es un tratamiento bastante injusto, es un tratamiento de segunda, a fin de cuentas, a los cubanos. Es una hipocresía muy grande, porque todos sabemos, no nos engañemos, no juguemos con las palabras, todos sabemos lo que pasa en Cuba. El que ha ido a Cuba lo sabe, por mucho que haya estado hospedado en una casa de protocolo de gobierno o en un hotel que haya ido por su cuenta. Con echar una ojeada a Cuba, el libro Cuba sin Fidel de Julio Patán habla de por favor, el trasiego de esto, de aparatos intrauterinos de mujeres usados, una lo usa, la otra lo usa. Eso pareciera algo así increíble, y sí existe, todos lo sabemos. Los embajadores lo saben, los presidentes lo saben, los aspirantes a la política lo saben, los diputados en cualquier país del mundo lo saben, principalmente en América Latina, y votan a favor. Yo creo que está abandonado el tema cubano ahí, abandonado por la comunidad internacional, diciendo ahí está, y una de las justificaciones es que están bloqueados. No están bloqueados para nada. El bloqueo en Cuba es interno, también se sabe, pero si no se sabe, esto empieza en el año 60. En el año 60, Cuba había 4 refinerías. Y creo que, mira, hay que entenderlo. Estas cosas hay que explicarlas porque casi nadie las explica. Entonces hablan de bloqueo, de embargo, que votaron a favor, que votaron en contra. Y a fin de cuentas nadie sabe de qué gallina puso ese huevo. Esto que le llaman embargo, que le llaman bloqueo, en el año 60 había todavía 4 refinerías de petróleo estadounidenses en Cuba. Esto es básico, es importante. Fidel Castro le dice, tienen que refinar petróleo soviético a partir de ahora. Las refinerías estadounidenses, Texaco, había 4, dicen, no podemos refinar petróleo soviético. Entonces yo te expropio las refinerías. Dice, exprópiamelas, pero me tienes que pagar de acuerdo a tu constitución, me tienes que pagar al cash. No te voy a pagar al cash, entonces me estás debiendo dinero. Bueno, está bien. Estados Unidos le dice, en pago, ahora mi condena es que yo no te voy a comprar más el azúcar que te estoy comprando, según un tratado del año 20, que yo te tengo que comprar el azúcar a ti a doble de lo que está en el mercado mundial. Cuba le dice, no me la compras más, entonces yo expropio todo. Toda la propiedad privada que hay en Cuba, yo la expropio, estadounidense, cubana, la que sea. Estados Unidos dice, bueno, las mías, en lo que compete a las propiedades americanas, me estás debiendo, si no me los pagas, $10,000 millones del año 60. Si no me los pagas, hay un embargo comercial entre tú y yo no podemos comerciar hasta que me pagues ese dinero, $10,000 millones del año 60. Eso es lo que le llama Cuba bloqueo, es un embargo comercial. Y no se va a acabar, creo yo, hasta que Cuba no pague esos $10,000 millones del año 60. Pero ojo, Cuba puede comerciar con cualquier país del mundo. Hay un club de París de deudores de Cuba a los que Cuba le debe $18,000 millones porque no le ha pagado nunca. Y el embajador lo tiene que saber porque está al tanto del tema, que los países le condonan a Cuba la deuda cada cierto tiempo. México se la ha condonado 3 veces en los últimos 10 años. Entonces, no es que Cuba está bloqueada, hay que entender a Cuba.
está bloqueada. No, Cuba no está bloqueada. Hay un embargo comercial entre Cuba y Estados Unidos de un dinero que Cuba le debe a Estados Unidos que no le pagó. De la Constitución del año 40 que decía todas las expropiaciones que se hagan tienen que ser pagadas al cash. No se pagó. Entonces lo que hay en Cuba es un bloqueo interno, que todos lo saben. A ver, no se ha dicho. Somos conocedores de Cuba los que estamos hablando acá y por eso Salvia acaba de hablar de estos actos de repudio que están sucediendo, pero no los he visto en la prensa internacional. Yo lo veo en Twitter, lo veo ahí en las redes un poco, pero no aparece en los ni siquiera en Miami aparece eso, en los noticieros de Miami, no aparece. Entonces creo que hay un gran olvido, una gran hipocresía, un gran desdén de decir, bueno, ahí está Cuba, en algún momento se va a resolver. Y mientras votamos a favor de Cuba en esto de los derechos humanos, ahí se va resolviendo. Está pasando lo mismo con Venezuela. Por favor, Venezuela es miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, un país que acaba de ser considerado asesino de lesa humanidad por el informe Bachelet de Naciones Unidas. Es una aberración. ¿Está Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Fíjate eso. Y la ONU considera que Venezuela es un país que comete crímenes de lesa humanidad. Entonces está estrampado el tema, ¿eh? Y todo viene, por lo que hablábamos acá, del gran trabajo internacional que ha hecho Cuba. Tiene embajadores en casi todos los países, hasta en las Islas Comores tiene embajadores, han hecho un trabajo grande. Ojo, tiene Cuba también un trabajo de inteligencia muy grande. Todo el que visita Cuba, y muchos han visitado Cuba, pregúntale a un político latinoamericano, casi ningún político latinoamericano se arriesga a comentar de Cuba. En Cuba, políticos que defienden la democracia y que dicen, de Cuba no hablan. En México dicen, no, déjame, yo de Cuba es un tema, Cuba está bloqueada y mientras esté bloqueada yo no voy a hablar de Cuba. Entonces, ese tema, no, claro que no, no hay derechos humanos en Cuba, ni los ha habido nunca, ni los ha habido nunca. Si se entiende por derechos humanos que haya hospitales gratuitos y que haya educación gratuita, pues en México también lo hay. Hay educación gratuita hasta la universidad y hay hospitales gratuitos también. Entonces, no le veo caso que los derechos humanos se circunscriban en Cuba. No, pero es que no hay niños sin zapatos en Cuba, ¿eh? Hay derechos humanos en Cuba que no hay en nuestros países. Por ahí va, ¿no? Sí, o sea, no hay derechos humanos en Cuba. Es un tema muy complejo, sobre todo cómo lo abordan, porque no es tan sí hay complejo, una... No, me refiero que hay una gran condescendencia a la hora de ver a Cuba, sí. incluso como bien lo dices, por parte de la prensa internacional, porque ahora en estos meses hemos tenido protestas en diferentes países y la prensa internacional informa de las protestas, informa cuando se le va la mano a las autoridades, cuando hay represión policial, pero con Cuba es diferente. El trato que hay de la prensa internacional con Cuba es diferente e incluso me animo a sugerir que en algunos casos es condescendiente, como si allí no hubiera corresponsales internacionales viendo Sí, lo que ocurre. está. Estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. El sábado Eso todos fue los ayer por la videos que mañana. vimos, no hubo nada, o sea, no veía yo nada en prensa, vi en redes sociales, en el Twitter principalmente, de ciudadanos cubanos que colgaban estos videos. Entonces sí hay grandes... no sé, un doble estándar, pero a muchísimos niveles para tratar a Cuba y la situación de derechos y de libertades en Cuba. Pues quiero pasar a nuestro último bloque y quiero preguntarte, Rubén, justamente en relación de esto que estamos hablando, porque la gran bandera internacional de Cuba, del régimen cubano, son esas misiones médicas que ellos venden como solidaridad, pero finalmente los países pagan muchísimos millones por estas misiones que envían a diferentes países. Nos decía Julio en México, pero también lo he visto yo en Argelia, paga Argelia como unos 65 millones de euros por las misiones médicas que le envía Cuba anualmente. Y luego también está el tema de que incluso relatorías de las Naciones Unidas han dicho sobre estas misiones que comprenden formas de esclavitud contemporánea y de trabajo forzado. ¿Cómo ves tú esta cuestión de las misiones médicas que son como el gran emblema internacional de Cuba? Bueno, las misiones médicas de Cuba
son el principal ingreso al PIB en Cuba, dan 18.000 millones de dólares al año. El tabaco, por ejemplo, que es uno de los grandes productos de exportación de Cuba, junto con el ron y el turismo, da $250.000. Entonces, si las pagan, si es esclavitud. Ahora, la clave la dio Julio al principio. Los médicos cubanos van a los países y se suben a montañas que no se suben los otros médicos, los médicos de esos países, van a lugares recónditos, porque para Cuba esos $100, esos $200 que a fin de cuentas le da el gobierno cubano a ellos, cuando regresan al país, no se los va pagando al momento, se los va guardando en una cuenta en Cuba y cuando regresen ellos disponen de ese dinero. Es una millonada para un médico cubano. O sea, un médico cubano gana en Cuba el equivalente a $60, $70. Y si le pagan por una misión en el extranjero, le pagan al mes $150, es una maravilla. Pero ojo, cuando ese médico cubano se queda en Brasil y ya no regresa a Cuba, que deserta, ya no va a la montaña que iba cuando Cuba lo mandó, Ese médico cubano jamás sube a la montaña y se queda en un consultorio en Sao Paulo, se queda en un consultorio en Río de Janeiro o en otra ciudad, no va a la misma montaña, Entonces, igual, vuelvo a la misma hipocresía. Estos países que contratan a los médicos cubanos para que suban a montañas, para que vayan allá, lo hacen por compromisos que tienen con el gobierno cubano. Por supuesto que en el caso de México, esta brigada de 50 médicos cubanos no hacía falta para nada. Era un compromiso que tenía, era un trámite que tenía que cumplir el presidente mexicano, el grupo que está en el poder, no tanto el presidente mexicano, el grupo que está en el poder en México, compromisos añejos que tiene con Cuba. Esta cantidad de turismo revolucionario que se hay, que un acto, que un conversatorio en Guatemala, que un conversatorio en Buenos Aires, un conversatorio en no sé dónde, para allá van, ahí se reúnen, ahí hacen muchísimos pactos, ahí hacen tremendas deudas políticas y no políticas solamente, deudas económicas, y entonces después cuando llegan al poder, dicen, bueno, ahí le pago a Cuba ahora, trayéndole un poco de médicos para allá, eso no justifica que le paguemos y punto. Pero en México, por ejemplo, ahora cuando estos 50 médicos se fueron cuando fue López Obrador, que no lo comentó ahora Julio, pero coincidió Julio. Cuando fue López Obrador a Estados Unidos, regresó y los médicos cubanos se fueron. De la misma manera, casi subrepticia, que llegaron a México, este bloque de México, de médicos cubanos que llegaron ahí a no hacer nada, se fueron. ¿Por qué? Lo decía Julio también al principio. No, sin información, un médico es fama. Es muchísima fama, porque ¿cómo tú te preparas para médico si no estudias? No hay una bibliografía, sobre las enfermedades. Ahora mismo que todo es por internet, en Cuba casi no hay internet, no funciona. Entonces, ¿cómo un médico ahora se va a meter en Cuba a cultivarse sobre el COVID? Si no tiene información sobre el COVID, casi no hay información sobre el COVID en el mundo porque es nuevo y se está evolucionando cada minuto. Y los médicos cubanos, ¿qué van a saber? Son, insisto, estos compromisos. Ya lleva 62 años el sistema cubano. En 62 años ha hecho compromisos y ha amarrado compromisos y hay obligaciones a lo largo de 6 generaciones de políticos en América Latina que ya están de salida, otros muertos y los que están por venir. Entonces, volvemos a lo mismo, a la gran hipocresía, el tratamiento que hay con Cuba, que me parece aborrecible, de verdad me parece aborrecible, porque estos médicos tampoco resuelven mucho. Son médicos que no tienen conocimiento de los equipos de última generación. Van a vacunar, van a repartir medicinas a los niños, pero no están haciendo gran cosa tampoco. Es un dinero que los países se están quitando. Hay algunos países en muy mal estado, algún país africano y todo eso, pero en el caso de México, de Argentina, de los países latinoamericanos, no hay gran diferencia. De verdad, la medicina pública cubana no es mejor que la que yo conozco, que la medicina pública mexicana, pero para nada. El Hospital Siglo XXI ahí en la Ciudad de México, que es el que me toca a mí, por el Seguro Social, pero por supuesto que es mejor que todos los hospitales cubanos. Yo no he ido al grande ese del CIMET donde se trata Fidel Castro y los políticos latinoamericanos que van, pero no es mejor, y es un reflejo eso de la medicina cubana. No está informada. Lo que pasa es que sí van porque le pagan $150, mientras que su salario en Cuba
son 40 o 50. Parece que perdimos la conexión con Rubén. Pues yo tengo algunas cifras, decía el presidente. Creo que estábamos perdiendo la conexión contigo. Sí, se y cayó un quería poco ahí, sí. apuntar que, lo dijo el mismo presidente cubano, más de 3.700 colaboradores en 46 brigadas médicas a 39 países y territorios afectados por esta pandemia. Son muchas misiones y los países pagan mucho dinero por esto. Yo tenía presente el caso de Argelia porque pagaba unos 65 millones de euros anuales, que eso, sacando el promedio de la cantidad de personal médico que envía Cuba a Argelia, hacía como unos 6.000 euros por cada médico que hay, cada médico cubano en Argelia, cuando un médico en Argelia no gana 400 euros, pero como tú dices, pues el médico cubano tampoco va a ganar los 6.000 euros que cobra el régimen por esto, sino que le van a pagar unos 150 al regresar. Entonces es como la manera de mantener muy, muy amarrada a la gente por esta vía y bueno, ¿A dónde también primero fue el Che por Guevara? otros Fue métodos. Argelia. Los compromisos que te digo son, en estos 60 años son muy grandes. Donde primero salió el Che Guevara a exportar la revolución fue Argelia. Argelia. En Argelia hizo base para ir al Congo. O sea, hay muchísimos compromisos en estos 60 años con muchísimas cantidades de países donde Cuba ha exportado la revolución y esos países siguen teniendo este compromiso con Cuba y van manteniendo a Cuba a partir. Es lo que intentó hacer México ahora. Tengo compromisos contigo de hace tiempo y ahora que estoy en el poder, ahí te voy a traer un par de médicos, que es una justificación noble para poder pagarte. Es eso. No juguemos con las palabras, de verdad. Quiero preguntarle a Gabriel cuál es la opinión que él tiene respecto a este tema de las misiones médicas, si ve que hay solidaridad o más bien diplomacia y negocios, y si quieres darnos algunas ideas, pues tú que trabajas tanto ese tema, de cómo hacer para que el voto deje de ser secreto, por ejemplo, a la hora de elegir los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, sobre las misiones médicas, creo que lo que recomiendo es leer el informe que sacaron una relatoría de la ONU. Creo que en muchos casos lo que falta es transparencia, que es lo que no hay en Cuba. Digamos, si los médicos se forman en Cuba, con los recursos de Cuba, sociedad civil que no existe en Cuba y medios independientes de comunicación que no existen en Cuba, preguntarían, bueno, ¿de qué se tratan estas misiones médicas? Después hay una parte de responsabilidad de los países que, bueno, que no dan información, ¿no? Uno no sabe cuánto dinero le llega efectivamente al médico, ¿no? Se supone que esos recursos son para que los médicos cumplan su trabajo, pero lo que todos sabemos es que al médico le queda poquísimo, ¿no? Y se lo queda básicamente todo el Estado cubano. Y eso, bueno, creo que no lo puede aceptar, por lo menos ningún país democrático. O sea, además de México, yo diría, Noruega financiaba misiones médicas de médicos cubanos a Haití. Y nosotros le pedimos la información detallada de cómo asignaban los recursos y la verdad que nunca nos lo dieron, ¿no? Y se supone que es uno de los países más transparentes del mundo. Así que bueno, me parece que sobre eso, digamos, se ha hablado, ha salido mucho a la luz, habla también mal digamos, de los países que requieren médicos cuando en realidad los deberían proveer ellos mismos, ¿no? En muchos países, claro, ni siquiera es necesario y no se sabe exactamente a qué van los médicos. Y lo que también señalaban acá, que bueno, la medicina ha crecido muchísimo y yo dudo que los médicos cubanos, que muchos dicen que están para atender cuestiones de salud primaria, estén capacitados para hacer un trabajo mucho más sofisticado. Pero bueno, son las formas de, no sé si llamarlo diplomacia paralela, porque
básicamente Cuba no es que los médicos van gratis, como ya han dicho aquí, sino que lo ha transformado en un negocio de exportación, pero es la forma digamos, de comprar favores. Yo me acuerdo hace años, le preguntaba a un diplomático ucraniano, bueno, cómo era que apoyaban a Cuba, y dice, no, es que en Cuba se tratan jóvenes de la época que sufrieron lo de Chernobyl. Entonces, en Cuba, ¿no? Entonces, por eso, Ucrania entonces apoyaba a Cuba, ¿no? Ya en la época del poscomunismo, ¿no? Eso después cambió con los años y hoy es uno de los países que Ucrania que condena a Cuba, pero son las formas de comprar favores, ¿no? Es decir, Cuba tiene esa política digamos, de dar algo, pero te condiciona en que no la cuestiones en materia de derechos humanos. Y lo del tema de la resolución 60 que establece el voto secreto, bueno, es algo que se tiene que debatir. A mí hay dos cuestiones, ¿no? Que uno, yo quiero saber qué países votaron no solamente a Cuba, sino a otros regímenes que no cumplen con los requisitos para integrar el Consejo de Derechos Humanos que establece la resolución del año 2006. Entonces yo quiero saber, a mí me gustaría tener el historial de 2006 en adelante de cómo votó mi país, ¿no? Porque yo pago impuestos en Argentina. Entonces quiero saber si en el sitio de la Cancillería que ponen que defendemos los derechos humanos, a qué países votan. O sea, por ahora lo único que puedo es deducir, ¿no? Si en el año 2006 a China la votaron 180 países, bueno, sé que hay 50 democracias en el mundo. Entonces deduzco que muchas democracias votaron a la mayor dictadura del mundo. Yo señalaba antes lo de Uruguay, ¿no? Aparte se da hasta esta situación, ¿no? Que digamos que uno, que le dé la instrucción a un diplomático, pero ese diplomático sabe que el voto es secreto y como no va a ser unánime la votación y quizás tiene una relación de amistad, vaya a saber por qué motivos, y capaz que el diplomático hace otra cosa, ¿no? A mí me parece, ¿no? O sea, por cómo es la votación, si la votación es secreta y el que completa la papeleta es un diplomático, o sea, yo estoy viendo los números, ¿no? O sea, la votación que ha obtenido Cuba es totalmente ilógica, ¿no? Que los países que, digamos, no reconocen a Maduro, voten, una parte importante de esos países, voten al aliado de Maduro, que aparte después el Consejo de Derechos Humanos va a votar en contra de las resoluciones sobre Venezuela, en contra de las resoluciones de Bielorrusia, en contra de la resolución de Corea del Norte, va a votar, digamos, en ese sentido. Entonces me llama mucho la atención, pero obviamente no sé cómo es la trama en Uruguay saltó de casualidad, ¿no? Porque estaban pensando en la pandemia, están pensando en las cuestiones domésticas, y esto es algo donde solo estamos nosotros molestando, pidiéndole, miren, averiguá que el presidente de la calle Pou diga que va a votar en contra de la candidatura de Cuba. Entonces se ve que alguien averiguó y dice, no, pero mirá que nos comprometimos con Cuba, y ahí surgió el tema, y recién hoy salen los diarios de Uruguay esta situación, ¿no? Lo de Perú fue anterior. Pero me parece que para modificar eso, bueno, se requiere del voto de la Asamblea General. Y bueno, cuando se habla de la ONU hay que entender que las democracias son una minoría. La democracia deben ser un tercio de la ONU. Entonces no pretendamos que demasiado hace la ONU. Yo leo los informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU cuando se trata del examen periódico universal de los países y son muy buenos los informes, ¿no? Uno el otro día estaba releyendo el de Venezuela del año 2011, ante el primer EPU de Cuba. Dice más o menos lo mismo que el que dice ahora el de Bachelet. O sea, teniendo en cuenta que la ONU son estados y la mayoría de los estados del mundo no son democráticos, yo creo que es demasiado lo que hace esa oficina y las relatorías. Muchas gracias, Gabriel. Pues quiero terminar con el embajador Petrella para que nos hable un poquito de la política exterior de Cuba
si percibe que ha habido algunos cambios o mantiene sus líneas generales. Yo pues algo vi en estos días en el marco de la Asamblea General en que el presidente Miguel Díaz-Canel pues reiteraba su apoyo a los regímenes de Venezuela, Nicaragua, Siria, Argelia, Irán, también a los regímenes de Corea del Norte, Bielorrusia, China. Exaltó su relación con los países del Caribe, el apoyo a ciertas causas en Puerto Rico, al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas que tiene Argentina, a la paz en Colombia, a la causa palestina, y también rechazó la presencia de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia. Y pues fue muy enfático durante su discurso diciendo que urge reformar las Naciones Unidas y que no hay modo de sostener por más tiempo como algo natural e inamovible un orden internacional desigual, injusto y antidemocrático que antepone el egoísmo a la solidaridad y los intereses mezquinos de una minoría poderosa a las legítimas aspiraciones de millones de personas. Así pues, él ha reiterado su voluntad de cooperar con la democratización de la ONU. Embajador Petrella, ¿ha habido cambios en la política exterior cubana en la etapa posterior a Fidel Castro? ¿Y cómo ve hoy esa política exterior cubana? Gracias, Clara. Yo quisiera complementar rápidamente un poco lo que ha dicho el doctor Salvia. En Naciones Unidas, cuando se vota, no se vota a favor de los derechos humanos en Cuba, por más que Cuba tenga muchos votos, que se vota que ingrese Cuba al Consejo de Derechos Humanos, como tantos otros países, porque probablemente viene con el respaldo del grupo regional, lo que ya de por sí puede ser preocupante, y consecuentemente la mayor parte de los países vota apoyando la decisión del grupo regional. Es decir, si el grupo de la América Latina y el Caribe promueve la candidatura de Perú, lo más lógico es que todos los demás países voten por la candidatura de Perú. Pero en modo alguno se está condonando la situación interna de los países que ingresan ahí. Es más, muchas veces se ha discutido si conviene o no conviene que los violadores seriales a los derechos humanos, como es el caso de Cuba, por ejemplo, estén en el Consejo. Y muchos países consideran que es bueno que estén, porque eso da lugar a que las organizaciones no gubernamentales puedan criticarlos abiertamente y haya un debate sobre la situación, cosa que sería menos llamativa si esos países no estuviesen adentro. Ahora, con relación a la política exterior de Cuba ahora, yo creo que lo que usted ha dicho señala una política exterior muy ambiciosa, muy alineada, con países obviamente que no son los países que uno tendría como aliados predilectos, pero el mundo internacional es un mundo donde no hay santos y donde lo que predomina es básicamente el realismo y donde predomina es los compromisos que adquieren unos con otros sobre determinados temas. De modo tal que a mí no me sorprende. Y lo que tiene que ver con la reforma de las Naciones Unidas es una ya tendencia muy grande que viene hacia suprimir el veto, suprimir los miembros permanentes, hacer que el Consejo de Seguridad sea un organismo más democrático, y evidentemente los grandes países, los actuales miembros permanentes, se oponen a eso, pero aquel país que tenga una gravitación natural la seguirá ejerciendo. El hecho real es que las Naciones Unidas están reflejando un sistema mundial del siglo XIX, ni siquiera ya del siglo XX, y que tienen que democratizarse. En eso yo creo que hay una gran coincidencia por parte de la mayor, digamos, de la membresía más ilustrada y más importante de las Naciones Unidas. Y por último, yo quisiera una nota no ya de optimismo, pero sino de comprensión a cómo funciona el sistema internacional. Yo coincido que Cuba no tiene bloqueo alguno, que Cuba debe, a la Argentina le debe muchísima plata, el gobierno argentino no se la reclama por razones a veces de simpatía política, pero a veces de compromisos de otro tipo que se tienen con Cuba en los organismos multilaterales. Y así funciona, nos guste o no nos guste, el sistema internacional. Y otra cosa que ha dicho muy bien Salvia es que
la mayor parte de los países no ejercen la democracia como la ejercemos en el sistema liberal internacional de constitucionalismo democrático, separación de poderes, como lo hacemos nosotros. Y si uno se fija con quién comercian los países, la Argentina tiene como socio comercial a Brasil, inmediatamente después tiene a China, y después una gran parte de países musulmanes que ejercen la democracia de una manera distinta que la nuestra. Y hoy en día eso tiene una gran influencia en la orientación concreta de la política exterior. Eso es lo que podría yo decirle, Clara, y muchas gracias. Embajador Petrella, muchas gracias, pues ha sido muy ilustrativo tener sus comentarios de una persona que conoce cómo funciona la política internacional. Quiero agradecer a todos nuestros invitados por acompañarnos en nuestra emisión y me gustaría darle 2 minutos para que finalice el programa Rubén, diciéndonos como acerca de esos desafíos que tiene la disidencia cubana democrática para seguir impulsando y promover la democratización de Cuba. Creo que tú también tienes como algunas ideas e inquietudes a este respecto. Mira, el primer asunto que se debe resolver, y eso no lo puede resolver nadie en el exterior, nadie lo puede resolver más que los cubanos, es que los cubanos cultiven una vocación democrática que no tienen los cubanos. Los cubanos, cuando discuten, tanto en el exilio como en Cuba, básicamente es un sistema que les dé bienestar alimentario. Básicamente bienestar alimentario. Muy pocos cubanos discuten el tema de la democracia, de que existan elecciones en Cuba. Es uno de los temas últimos que se discuten en Cuba, incluso entre la disidencia. Yo te decía que es importante esto de cómo emigran los cubanos. Primero, los cubanos que emigraron a principio, hasta los años 80, eran cubanos que se habían formado en la Cuba democrática, en la Cuba que había elecciones, o eran muy pequeños cuando emigraron o cuando se fueron, cuando triunfó la revolución. Entonces esos cubanos votaban en la Florida y eran una fuerza democrática importante. Ya los cubanos jóvenes que vienen de Cuba, que tienen 50 años, en la Florida casi no votan. Han perdido una fuerza democrática tremenda porque los cubanos no tenemos vocación democrática, porque no nos enseñaron en Cuba para qué sirve la democracia. No nos enseñaron que es importante que las personas voten por quienes los gobiernan. Entonces, mientras eso existe en Cuba y no hay una vocación democrática, no hay un conocimiento de los jóvenes cubanos, y no tan jóvenes, los que tenemos menos de 60 años, sobre la importancia de la democracia, no veo clara un futuro, valga la redundancia, claro en este aspecto, porque los cubanos no sabemos para qué funciona la democracia. Los cubanos en el sur de la Florida están a favor de Trump, de un dictador, absolutamente de un dictador. Te puede parecer loco, están a favor de Trump. Una persona que quiere un solo periódico, una persona que quiere un solo canal de televisión, una persona que quiere que no haya opositores. Lo mismo de Fidel Castro. Los cubanos dentro de Cuba, me explicaba una amiga muy querida, importantísima en Cuba, que no puedo decir su nombre, me decía, estoy traumada. Todos los cubanos le van a Trump. O sea, los cubanos de adentro y los cubanos de afuera le van a Trump. ¿Por qué? Porque ellos quieren una persona que les diga, yo te voy a resolver el problema económico. El problema cubano suena muy triste y muy duro decirlo, pero esta falta de vocación democrática en Cuba ha hecho que los cubanos vean el problema, un problema de estómago vacío y estómagos llenos. Los cubanos están pensando en el problema alimentario. Están pensando en que se resuelvan los 3 grandes fracasos del sistema cubano, que son el desayuno, el almuerzo y la cena. Ahí ha llevado el sistema cubano, con todo esto que hemos hablado acá un poco, como los locos para acá, para allá, como es una conversación como esta, el sistema cubano ha ido reduciéndolo todo a que los pobres médicos acepten ir a las montañas de no sé dónde por $4, porque esos $4 le van a representar comer un tiempito en Cuba y tener una vida decente, comprar una tele, comprar una radio, comprar unos pantalones, hasta que vuelvan a ponerse en la fila y que los vuelvan a mandar a Haití, a una misión, como le llaman ellos. Entonces, eso se tiene que resolver con que los cubanos tenemos que aprender, reaprender qué es la democracia, conocer nuestra historia.
fuimos un país democrático. Cuando en otros países no había elecciones, en América Latina, en Cuba había elecciones de 1902 a 1948. Creo que tenemos que empezar a reaprender nuestra propia historia los cubanos. Sin eso no vamos a saber a dónde vamos. Si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber jamás a dónde vamos y estamos extraviados. El exilio, el exilio, el exilio, irse, irse, irse. Y cuando te vas, mandar para Cuba, mandar para Cuba. Entonces en eso está el asunto cubano en este momento. Rubén, muchas gracias. Pues creo que ese es un tema muy importante, de hecho es un tema fundamental, porque cómo vas a llevar la democracia a un país si quienes promueven el cambio no tienen una cultura democrática. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión dedicada a Cuba, a Julio Patán, a Gabriel Salvia, al embajador Fernando Petrella, por supuesto a Rubén. Muchas gracias por acercarnos sus miradas y sus perspectivas sobre Cuba, sobre la Cuba del pasado, sobre la Cuba actual y, bueno, sobre los enormes desafíos que tiene la sociedad cubana para promover un cambio. A ustedes gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima emisión de Ida y Vuelta para ver qué está pasando en otro lugar del mundo.